Cordial saludo, mi nombre es Ángela Gisela Costa Lesmes, estudiante de la UNAD. Estoy viendo la materia de Epistemología e Historia de la Pedagogía. Voy a hablarles acerca de la pedagogía crítica, pedagogía fronteriza de Henry A. Giroux. Este trabajo va dirigido a mi tutor Númbar Álvarez. Mi número de grupo es el 294. Henry A. Giroux nació en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, el 18 de septiembre de 1943. Es hijo de Armand y Alice Giroux, emigrantes canadienses en Estados Unidos. Su licenciatura la realizó en la Universidad de Maine, recibió el grado de maestría en la Universidad Estatal Appalachian y obtuvo el doctorado en la Universidad Carnegie Mellon en el año 1977. De los años 1968 a 1975, trabajó como maestro de historia en una secundaria de Barrington, Rhode Island. Se inició como docente en el área de educación en la Universidad de Miami en Oxford, Ohio, en donde adquirió el renombre como académico y fue director del Centro para la Educación y los Estudios Culturales hasta el año 1992, cuando inició una nueva etapa en su vida académica en la Universidad del Estado de Pensilvania como catedrático y director del Foro de Waterbury en Educación y Estudios Culturales. En 2004 se integró al plantel de la Universidad Master, donde actualmente imparte la cátedra de cadenas globales de televisión en la carrera de comunicación. En mayo del año 2005, la Universidad Memorial de Canadá le concedió un doctorado honoris causa en letras. Actualmente vive en Hamilton, Ontario, en Canadá, con su esposa, la doctora Susan Searle Giroux. Pedagogía crítica. Les voy a explicar un pequeño concepto de la pedagogía crítica. La pedagogía crítica es el estudio del problema educativo, la reflexión y revisión científica del quehacer educativo, de sus diversas relaciones y temáticas, cómo se manifiesta socialmente en el día a día, lo que ha hecho y ha sido la educación hasta el día de hoy, lo que es y lo que la educación actualmente en lo concreto y lo cotidiano y lo que debería ser en el futuro. La pedagogía crítica nació en el análisis político y social de las condiciones de vida de los pueblos en América Latina, que fueron conquistados, colonizados y marginados, con sus consecuentes resultados de pobreza, injusticia, marginación, opresión, explotación y discriminación y invasión cultural que han heredado la cultura del silencio. Henry A. Giroux, al igual que Peter Laren y Michael Apple, es uno de los principales exponentes en Estados Unidos de la pedagogía crítica y concretamente de lo que él denomina como la pedagogía fronteriza, que se nutre básicamente de dos fuentes teóricas, el posmodernismo crítico y la pedagogía crítica. O sea, la pedagogía fronteriza se nutre del posmodernismo crítico y la pedagogía crítica. El posmodernismo crítico plantea la necesidad de desterritorializar el plano de la comprensión cultural dominante y, en consecuencia, el rechazo de la idea de un sujeto unificado y racional. Para ello se propone como estrategia central la crítica de todas las formas de representaciones y significados que reclaman un estatus trascendental y transhistórico. Y la pedagogía crítica ve la educación como una práctica política, social y cultural, a la vez que se plantea como objetivos centrales el cuestionamiento de las formas de subordinación que crean inequidades, el rechazo a las relaciones de salón de clases que descartan la diferencia y el rechazo a la subordinación del propósito de la escolarización a consideraciones económicas. La conjunción de estas dos fuentes teóricas permitió a Henry Giroux formular su planteamiento de la pedagogía fronteriza o la pedagogía de los límites.
La pedagogía fronteriza es como una pedagogía desafiante de educación intercultural, de educación multicultural y de igualdad de condiciones. Los fines educativos en la pedagogía fronteriza. Toda teoría educativa surge con el objetivo de satisfacer ciertas necesidades en esa área. Y para tal propósito, se plantea una serie de fines educativos que delimitan su ámbito de intervención. La pedagogía fronteriza establece como fines educativos centrales desarrollar formas de transgresión a partir de las cuales sea posible desafiar y redefinir los límites existentes, desarrollar condiciones en las que los estudiantes puedan leer y escribir dentro y en contra de los códigos culturales existentes, crear espacios para producir nuevas formas de conocimiento, subjetividad e identidad. Para lograr sus objetivos, acentúa el lenguaje y lo político al examinar cómo las instituciones, el conocimiento y las relaciones sociales se inscriben en el poder de manera distinta, pero también examina el lenguaje de lo ético para comprender cómo las relaciones sociales y los espacios desarrollan juicios que exigen y conforman diferentes modos de respuesta al otro. El conocimiento, las destrezas y los valores se convierten en contenidos educativos necesarios para que el alumno pueda proceder a transformar el mundo en el que vive. A continuación, los alumnos en la pedagogía fronteriza. Conforme la perspectiva de la pedagogía fronteriza, el alumno se debe concebir como el que cruza fronteras, como gente que entra y sale de los límites construidos en torno a coordenadas de diferencia y poder. Para tal fin, debe ser capaz de escribir, hablar y escuchar en un lenguaje en el que el significado se haga de múltiples acentos, sea disperso y se resista a cierres permanentes. Las diferentes narraciones que los estudiantes de todos los grupos traen consigo
a clases necesitan ser cuestionadas por sus ausencias, lo mismo que por sus contradicciones, pero también entendidas como algo más que una simple mirada de historias diferentes. Tienen que ser reconocidas como forjadas en relaciones de oposición a las estructuras dominantes de poder. Entonces, los alumnos deben tener un papel activo en el aula de clases. Deben reflexionar, participar, proponer soluciones a nuestros grandes dilemas sociales. Deben ser capaces de hablar y escuchar activamente, ser responsable de lo que dice, comprometerse con el mundo y plantear cuestionamientos sin temor a recibir castigo alguno. Entonces lo que acabamos de ver es lo que propone esta dicha pedagogía en cuanto al rol del maestro, en cuanto al rol del estudiante y las estrategias que deben emplear. Por último, veremos algunos escritos de Henry A. Giroux. Henry tiene una amplia producción de libros y artículos que pues es muy complicado enumerarlos. Por ello aquí solamente señalaremos algunos libros que él ha escrito. Está Curriculum en Instruction Alternatives en Educación, Rimon. El otro es Popular Cultura, Escolarización y la Vida Cotidiana. Y por último está Más allá del espectáculo del terrorismo, Roca Paradigma. Gracias.